Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos y hermanos de Iglesia Reconciliación. Soy Eder Hernández y esta es la serie de devocionales En Dios Confiamos. El tema que hoy te compartimos se titula Corrigiendo el pecado. Corregir el pecado es uno de los detalles, una de las labores en las que los cristianos más nos interesamos. Podemos llevar esta actividad al extremo en una cuestión donde incluso puede entrar la hipocresía, donde solamente estamos viendo el error ajeno sin ver el error propio. Y obviamente no se trata de eso. Nos fijamos mucho en esta actividad, sobre todo, o debemos hacerlo sobre todo para corregir nuestras propias fallas. Sin embargo, también podemos apoyar a otros en ese proceso de corregir, de dejar el pecado, de abandonar aquellas conductas que no son agradables a Dios y que por lo tanto pues resultan dañinas para nosotros a nivel espiritual, a nivel emocional o mental en algunos casos, o incluso a nivel físico. Pero ¿cómo se corrige el pecado? Pues desgraciadamente muchos tratan de corregir el pecado, como solemos decir, a bibliazos. Es decir, con muchísimos versículos y pasajes, y esto está mal, esto está mal, esto está mal, y no es de esa manera. Por supuesto hay que conocer la palabra de Dios y conocer pues qué conductas deshonran al Señor, qué conductas no son aprobadas por Él y no son parte de su plan y su propósito para nuestra vida. Pero para corregir el pecado en nuestra propia vida, el Señor utiliza una forma muy especial, muy particular, que tú y yo también debemos utilizar si vamos a confrontar el pecado de alguien más. ¿Por qué? Porque debemos hacerlo con un toque especial, que como ya te lo menciono, pues es el que Dios utiliza con nosotros. Y esto lo encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 6, que dice así: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Aquí está la fórmula. Esta es la fórmula que el Señor utiliza: misericordia y verdad. Queremos corregir el pecado en otros, queremos ayudar a alguien, no por, insisto, señalarlo, juzgarlo, criticarlo, sino que estamos notando que hay algo que no está bien en la vida de una persona cercana a nosotros, o que incluso tal vez está bajo nuestra autoridad. Pues vamos a hacerlo con misericordia y con verdad. ¿Qué quiere decir esto? Misericordia, por supuesto, es no recibir aquello que sí merecemos, no recibir un castigo que alguien mereciera. El Señor tiene y ha tenido misericordia de nosotros y no hace con nosotros conforme a nuestras obras, dice la palabra. Si actuara de esa manera, pues ya ninguno de nosotros estaría aquí. El Señor tiene misericordia de nosotros, pero no solo tiene misericordia de nosotros en cuanto a que nos perdona y olvida nuestras maldades, sino que actúa con verdad, nos señala nuestra realidad. Entonces, para corregir el pecado es importante darse cuenta de cuál es el error específicamente, pero al señalarlo se debe hacer con misericordia. Entonces, esta es la manera en que Dios actúa con nosotros. Yo pienso en mis hijos, si quiero corregir alguna conducta en ellos, tengo que hacerlo con misericordia y con verdad. No puedo hacerlo con una disciplina que va más allá de lo que ellos puedan tolerar o soportar, o algo excesivo, quiero decir. Tiene que ser con misericordia y con verdad. Y el versículo continúa: y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. ¿Por qué? Porque cuando conocemos al Señor, Él pone su temor en nuestro corazón. Empezamos a llevar una vida temerosa de Dios, una vida piadosa, una vida donde nos interesa la opinión de Dios. Cuando alguien no conoce al Señor, no está consciente de esto, evidentemente, no ha tenido esa revelación de parte del Señor, y por lo tanto, al no haber ese temor, pues lleva su vida como quiere. ¿Qué es lo que necesitamos para apartarnos del mal? Además de recibir un trato con misericordia y con verdad, pues necesitamos el temor del Señor. Que Dios ponga su temor en nuestro corazón para que podamos vivir de la manera que Él le agrada. Y si alguna vez vas a confrontar a alguien en alguna situación, hazlo con amor. Hazlo no como un jefe, no como alguien autoritario, hazlo con misericordia y con verdad, porque así el Señor corrige nuestras maldades. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, dice Proverbios 16:6, y con el temor del Señor
los hombres o la gente se aparta del mal, corrigiendo el pecado, sea en nuestra vida, sea en la de otros. Aquí la palabra de Dios nos dice cómo hacerlo. Esa es nuestra reflexión de hoy, aquí en el devocional En Dios Confiamos. Que Dios te bendiga y te guarde, que tengas un excelente día y nos vemos en una siguiente ocasión.